La mañana en la ciudad de Bedr comenzó con una energía inusual. Dino, el fiel dinosaurio de la familia, saltaba con entusiasmo desbordado ante la perspectiva de un paseo. Pedro, intentando mantener el equilibrio, le pedía calma mientras buscaba la correa. La escena era un caos de afecto y torpeza. Dino, en su emoción, casi derriba a su amo, quien gritaba que esperara, que tuviera paciencia, pero el animal ya visualizaba las calles de esa ciudad llena de historia. Al final, con la cortesía propia de los ciudadanos de aquel lugar, la familia salió a la calle. Es bien sabido que cuando estás con los Picapiedra, siempre tienes un tiempo de Yabba Dabba Dee, un tiempo de Yabba Doo y un tiempo de Yabba Gay. Poco después, en la seguridad del hogar, Pedro se encontraba entregado a su faceta de padre tierno. Jugaba con su pequeña princesa, Pebbles, elevándola por los aires. La niña reía mientras su padre le preguntaba si quería subir más, si quería jugar un poquito más con su papi. Todo era felicidad hasta que en un descuido de esos que solo le ocurren a Pedro, la pequeña terminó en un lugar demasiado elevado. El pánico se apoderó del hombre al ver a su bebita allá arriba. Pedro sabía que tenía que bajarla antes de que Vilma se enterara, pues no quería enfrentar el temperamento de su esposa. Mientras tanto, en otra parte de la casa, la cotidianidad seguía su curso. Se escuchaban conversaciones sobre la lavadora y el tiempo que la ropa llevaba allí dentro. Óscar preguntaba si ya estaba lavada, quejándose de que en unos minutos tendría los pies llenos de jaños si no se apuraban. Pero el drama principal estaba en el patio. Vilma apareció justo cuando Pedro intentaba rescatar a la niña. Ante la pregunta inquisidora de su esposa, Pedro, con su clásica habilidad para las excusas, afirmó que solo estaba acostumbrando a Pebbles a los lugares altos. Vilma, sin dejarse engañar, amenazó con hacerle pedazos esa cabeza de chorlito si no la bajaba de inmediato. Para evitar más problemas, Vilma le sugirió que hiciera algo útil, como llevar a Pebbles a pasear en su carrito. Pedro se indignó. Para él, empujar un carrito de bebé era el símbolo máximo del marido oprimido. Alegó que él ya había dejado de crecer hacía años, aunque Vilma, con su ingenio afilado, le recordó que para los lados todavía no había dejado de hacerlo. A pesar de las protestas de Pedro y su temor a ser visto por sus amigos, la insistencia y el llanto fingido de Vilma sobre el orgullo de padre terminaron por convencerlo. Pedro aceptó llevar a su princesa, pero con una condición: no quería que ningún conocido lo viera en esa situación ridícula. En el camino, Pedro se encontró con Pablo Mármol. El pequeño vecino no perdió la oportunidad de burlarse, repitiendo las propias palabras de Pedro: ahí va un marido oprimido. Tras un intercambio de bromas y el saludo secreto de la leal orden de los búfalos, ambos padres se encontraron en la misma situación. Pablo también debía pasear al pequeño Bambán por orden de Betty. Juntos decidieron ir al parque, reflexionando sobre cómo sus vidas habían cambiado desde que llegaron los niños. Ya no había tiempo para los bolos, solo para la vida de recogimiento. Al llegar al parque, viendo que Pebbles y Bambam se habían quedado dormidos, los dos amigos decidieron dejar a Dino al cuidado de los cochecitos. Confiados, se alejaron para disfrutar de los juegos recreativos, recordando sus tiempos de infancia. Se subieron a los columpios, pidiendo más fuerza para subir más alto, olvidando por completo sus responsabilidades de adultos. Sin embargo, el desastre acechaba. La correa que sujetaba los carritos se rompió y los bebés rodaron cuesta abajo. La desesperación fue total. Encontraron los carritos, pero no a los niños. Pedro, en un acto de heroísmo desesperado, llegó a entrar en la jaula de un tigre dientes de sable pensando que su bebita estaba allí. Tras salir maltrecho y sin éxito del recinto del felino, finalmente localizaron a los pequeños en una cueva cercana. Regresaron a casa derrotados, con Pedro jurando que jamás volvería a sacar a la niña en ese carrito. La paz duró poco. Vilma lo puso a trabajar en el jardín, quejándose Pedro de que uno trabaja toda la semana para terminar trabajando también el fin de semana. Fue entonces cuando apareció Elmo Piedrachín, quien le reveló el gran secreto: el club de papás anónimos. Según Elmo, era el refugio perfecto. Los padres salían con los niños supuestamente a pasear, pero en realidad se reunían en un garaje para jugar a las cartas mientras los bebitos descansaban. Era la excusa ideal para evadir las tareas del hogar. Pedro, entusiasmado, convenció a Pablo para unirse. Tras dar 3 toquidos en la puerta del garaje pedregoso, entraron en un mundo de libertad masculina. Pasaron las horas entre apuestas y risas, perdiendo la noción del tiempo.
Mientras tanto, en casa, Vilma y Betty empezaban a preocuparse seriamente. Eran las 8:30 de la noche y los hombres no aparecían. Cuando Pedro y Elmo finalmente se dieron cuenta de la hora, el pánico los invadió. Salieron corriendo, pero en la confusión del estacionamiento de carritos, cometieron un error garrafal: intercambiaron a los bebés. Elmo se llevó a Pebbles y Pedro se llevó a Chester, el hijo de Elmo. Al llegar a sus respectivos hogares, el caos se desató. Pedro intentaba ocultar al bebé bajo las cobijas, pero Vilma notó algo extraño en la voz del pequeño. La verdad salió a la luz cuando Elmo apareció desesperado en la puerta de los Picapiedra para recuperar a su hijo y devolver a Pebbles. A pesar del susto, la tentación fue más fuerte. El domingo siguiente los hombres volvieron a las andadas. Vilma y Betty, ahora sospechosas, empezaron a investigar. Se dieron cuenta de que todos los esposos de la ciudad habían desaparecido con sus bebés y que los jardines de Bedrock estaban en un estado deplorable. Decidieron seguir el rastro. En el club, la diversión estaba en su apogeo. Pedro se sentía el rey de las cartas, hasta que Pablo anunció que tenía 4 policías. No era una jugada de cartas, era una redada real. La policía irrumpió en el lugar, confiscando los carritos y llevando a todos los padres y bebés a la jefatura. Vilma y Betty recibieron la llamada de la policía. Al llegar a la estación, recuperaron a Pebbles y Bam Bam. El oficial les informó que sus esposos podían salir si pagaban una fianza de $100 cada uno. Sin embargo, las mujeres, cansadas de las mentiras y del descuido de sus hogares, tomaron una decisión radical. Vilma afirmó que no daría ni 2 centavos por su esposo, y Betty estuvo de acuerdo en que se quedaran allí un buen rato para saber exactamente dónde estaban. Encerrados tras las rejas, Pedro y Pablo trataban de mantener el optimismo. Pedro aseguraba que en cuanto se les pasara el enfado, las muchachas vendrían corriendo por ellos porque empezarían a extrañarlos. Pablo, con su habitual tono dubitativo, preguntó cuándo creía que eso sucedería. Pedro, mirando al techo de la celda, respondió con resignación que tal vez en unos 4 años. Así, entre rejas y lecciones aprendidas, los padres de Bedrock comprendieron que no hay club secreto que valga cuando se trata de la astucia de sus esposas.